Bueno. Hoy entrevisto a Antonio Monerris, fundador e Inspiring Strategist de Brain Ventures y reconocido experto en estrategia de marca. ¿De qué hablamos? Sobre el concepto del insight y su importancia en el branding, tanto el corporativo como el personal. Con Antonio nos conocimos a principios de los 90, cuando él era responsable de estrategia en Vinicius, Young & Rubicam y yo trabajaba en Basato Gilby y más tarde en Saatchi & Saatchi Advertising. Ambos trabajamos, entre otras, para la marca Danone, pero compartimos algunas reuniones de tipo estratégico, compartimos visiones, compartimos conceptos que fueron en aquel momento muy novedosos para esa marca. Así que hoy, en el episodio 168 de Todo deja marca, Antonio Monerris y yo tratamos de la fuerza inspiradora del insight. Todo deja marca es el podcast que te ayuda a descubrir, desarrollar y proyectar tu marca personal. Soy Guillem Recorons, especialista en personal branding y su aplicación en personas y organizaciones. Ayuda a profesionales y empresas a potenciar su reputación, visibilidad e influencia. Soy autor del libro Si no aportas, no importas, conferenciante internacional y colaborador en varias escuelas de negocio. ¿Qué tal, Antonio? ¿Cómo estás? Muy bien. Contento de hablar Bueno, contigo otra vez. hoy tenemos el lujo de tener con nosotros, para mí, a Dr. Marca, que es una persona de la que podemos aprender muchísimo y que conocí, pues no sé qué año era, mejor no recordarlo, ¿verdad, Antonio? Creo que yo tenía pelo todavía y el tuyo no era blanco. O sea que, en fin, hace algunos años. Más abundante. Él era el director de estrategia en aquel momento de Young & Rubicam, Vinicius Young & Rubicam, para ser exactos, ¿no? Y yo estaba en Saatchi & Saatchi como... me pusieron en una posición que era director de servicio al cliente o algo así, pero que tenía bastantes facetas también como planner. Y nos conocimos ahí en reuniones con clientes comunes y cosas de esas, y yo creo que desde entonces nos hemos seguido, que no perseguido, pero sí seguido la pista, y creo que hay muy buena sintonía y que pensamos de maneras bastante similares en cuanto a lo que es la marca. Yo es verdad que luego me desplacé más hacia la marca personal porque lo que vi es que, y que tú también lo has visto, porque he visto tu perfil en LinkedIn y he visto una cosa que me ha gustado mucho que pones en tu título, un poco como propuesta de valor: ayuda a empresas y sus marcas a encontrarse consigo mismas para encontrarse mejor con las personas. Fijaros que es un branding enfocado a las personas, con lo cual en eso tenemos comunión Absolutamente. y también contaros que, Antonio desde hace muchos años tiene una empresa que se llama Brain Ventures, que si quieres nos puedes contar un poquito lo que haces ahí, Bueno, es Antonio. la plataforma sobre la que desarrollo mi trabajo en colaboración con otra gente y sobre todo resuelvo problemas que a veces son complejos de quién soy, a dónde voy y de dónde vengo, que muchas veces consisten en reencontrarse con uno mismo, con lo que la marca a veces ha olvidado. Y ejercicios en los que la gente dice, pero si lo teníamos aquí delante, pero es evidenciar lo que nos hace únicos a través, muchas veces, de un proceso de reencuentro con nuestra propia identidad o con verdades de la categoría que definen lo que somos o lo que debemos ser. Sí. No, y además, déjame explicar un poco que tú desde pequeño mamaste bastante marca y bastante marketing, ¿no? Sí, bueno, en sí. casa. Viene de familia, que lo sepáis. Viene de familia y yo jugaba, siempre he dicho que yo jugaba con tambores en los años 60 y 70 se vendían los detergentes en tambores y yo fabricaba con eso juguetes con tambores. Me llegaban promociones porque mi padre había trabajado en Unilever y luego estuvo muchos años en Henkel y en Braun. Entonces, para mí el mundo de la comunicación era parte de mi ecosistema infantil. Absolutamente. Discusiones sobre un spot si estaba bien o no estaba bien. Y te podía decir que eran años de censura. Y sí, pero la preocupación es porque mi padre tenía de sacar un spot donde podía salir algo que no estaba bien visto en aquellos años. Y bueno, era parte he crecido con eso y forma parte de mi cultura. Yo recuerdo que le teníamos terror a la censura, incluso
nosotros empezamos a trabajar después de Franco, pero aún existía la censura de televisión española, ¿no? Donde según lo que dijeras y cómo lo dijeras y si era una promesa excesiva y tal, pues te censuraban, sí. Bueno, una de las experiencias que yo recuerdo era la primera vez que salió un pecho desnudo en televisión. Mi padre tenía grandes discusiones y lo hacían que era para los limones salvajes de Fa, los salvajes del Caribe, y aquello es la vivencia de la transformación de una sociedad española a través de la publicidad. Y la publicidad era testigo de esos cambios y bueno, y tengo muchos recuerdos. También el recuerdo de que no llegaba un spot de televisión a televisión española y tenía que irse uno de nosotros a llevar el spot, físicamente, porque no llegaba, porque solo... pero esos ya son viejas batallas que van a decir... Viejas batallas. Pero bueno, nos hemos tenido que reconvertir un poco a estos momentos de... Y estos momentos lo que tienen sobre todo más trepidante y más emocionante es que son momentos de cambio constante. Antes el cambio era más lento y ahora vivimos dentro del cambio, del mismísimo cambio, ¿no? Y entonces, en la pandemia surgió con fuerza la inteligencia artificial, pasado mañana vendrá la computación cuántica y entonces todo se multiplicará por mucho más y bueno, y ahí estaremos, pero bueno, yo creo que nos hemos puesto bastante al día. Tengo un colega que nos llama a nosotros viegenials, ¿no? Que en cierta manera podemos tener una edad, pero no dejamos de entender un poco qué es lo que está pasando con lugares como TikTok o lugares como Instagram, etcétera, y cómo pueden las marcas aprovecharse de esas inercias o de esas sinergias, ¿no? Pues a ver qué puede haber ahí. Oye, hoy estamos aquí para hablar de... He titulado el post de hoy el fantástico poder del insight, ¿no? Porque yo con una de las cosas que he visto que más me ha llamado la atención de Antonio en su carrera como estratega de marca es la importancia que le has dado al insight en todo momento para entender un poco hacia dónde tiene que ir una marca, ¿no? Entonces, para que nadie esté... digamos, pensando, bueno, ¿y esto del insight qué será? Que yo creo que alguno lo sabe ya, pero ¿qué será el insight? Antonio, ya sabes que te iba a caer esta pregunta. ¿Qué es un insight? Bueno, para mí un insight, primero todo, un insight es una pieza de conocimiento que para mí es accionable, que genera una manera distinta de abordar un problema, una respuesta distinta. No es conocimiento descriptivo, para mí un insight es un conocimiento accionable. Que genera un punto de vista renovador. Entonces es como la vieja idea de Arquímedes, es el punto de apoyo sobre el que pivota una estrategia de comunicación que tiene un sentido. Un insight reciente. Estoy trabajando con una cadena de indoor climbing, de escalada indoor, con un personaje que es un gran escalador, entonces empiezo a investigar y descubro que hay mucha información sobre el efecto psicológico y anímico de la escalada sobre las personas. Descubro literatura sobre personas que tienen dependencias y la escalada les ayuda. Entonces construyo un proceso de reflexión sobre lo que significa la escalada a partir del insight del impacto psicológico que tiene la escalada sobre el individuo. Escalar no es escalar una pared, es escalarnos a nosotros mismos. Y genera un concepto que es el climbing to you, escalar hacia ti. Y desarrollo toda mi reflexión sobre la idea de que en el fondo la singularidad de este negocio es una persona que construye retos personales que muchas veces se transforma a través de esos retos personales en todo el viaje de la escalada. Para mí eso es un insight, es decir, el impacto psicológico que tiene esa práctica deportiva versus otras prácticas deportivas es determinante. Para mí eso es un insight, porque es una verdad, o sea, como tú estás enfrentado... Una verdad no expresada, ¿no? Una verdad no expresada o latente que para mí genera una manera distinta de ver, porque en el fondo cuando esa capacidad, ese insight de el impacto psicoemocional de desarrollo de una persona
es un punto de partida para plantearte muchas cosas. Y de ahí genera un concepto que es el climbing journey. Hablamos mucho de customer journey, es decir, es el viaje de la escalada, el proceso de crecer y de madurar. Eso para mí es un ejemplo de lo que yo intento. Es una verdad. Otra verdad que he descubierto en la cultura, pues en un proyecto relacionado con el mundo de los barbers, resulta ser que hay enorme cantidad de literatura sobre las conversaciones, sobre el gathering, el encuentro en los espacios. Hay toda una teoría que llaman del third place, que es trabajo, casa y ese segundo lugar que puede ser el bar, pero que muchas veces es la barbería. Entonces esa especie de relación entre el barbero y su cliente, y el bar también, también pasa, ese espacio de encuentro es muy, para mí es un singular, que es la dimensión de la conversación humana, que para mí es determinante. Bueno, son ejemplos No, pero tienen la importancia de que muchas veces no están relacionadas con el propio producto. No, están relacionadas muchas veces con la vivencia y con la experiencia del producto. Sino esta experiencia es con la experiencia y es con la expectativa muchas veces también. Muchas veces el insight viene de una buena expectativa o viene de una mala expectativa. Por ejemplo, no me quiero operar la nariz porque sé que es muy doloroso, ¿vale? Y no quiero pasar por ahí, ¿no? Esto es un insight. Esto, si lo conoce un cirujano plástico, puede hacer grandes cosas. Puede decir, oye, trabajar una propuesta de valor a raíz del insight, en el sentido de, oye, pues mira, ahora gracias a la cirugía láser, al segundo día de operación ya podrás ir a una boda, ¿vale? Y no tendrás ningún dolor, ¿no? Porque no tendrás que ponerte tapones y estas cosas que ponen a la gente que se opera la nariz, ¿no? Entonces, muchas veces el insight también puede provenir de una expectativa, ya sea positiva o negativa, con respecto a una marca, con respecto a un producto, a un servicio, alguna cosa por el estilo. Y son potentes, ¿eh? ¿Sabes qué me llamó la atención, Antonio? Sí, dime. Sí. Lo que ocurre es que para mí hay dos maneras de abordarlo. Y lo hemos vivido nosotros en nuestra época. Es la búsqueda del insight como materia prima, pero para mí lo más importante lo que es aquello que descubrimos y que genera un trigger. ¡Ostras! Sí. No lo había pensado. Un detonante que es muy interesante y que muchas veces está en mirar. Es como una especie de brillante que hay, que no lo ves, que tomas otra perspectiva o buscas otra fuente y te arroja una luz que te hace ver las cosas de otra manera. Perdona que te haya interrumpido, disculpa. Sí, y que además, y ahora enlazo un poquito con la segunda pregunta, que para poder lograr ese insight, esta forma de enfocar las cosas de otra manera, necesitas investigar. Tú lo has dicho, ¿no? Estabas trabajando para una cadena y tal y cual, y estuve investigando y me di cuenta que, es decir, ¿cómo crees que deberíamos investigar para lograr esos insights? Es decir, ¿es una investigación al uso o es una investigación utilizando alguna fórmula que tú hayas usado que crees que funciona mejor? Para mí el problema no está en el proceso de recoger el agua, sino lo que hacemos con el agua. Para mí tenemos cantidad de mecanismos, lo que pasa es cómo miramos esa información. Es decir, podemos tener métodos cuantitativos, podemos tener métodos cualitativos, podemos ir a rastrear en las redes, podemos utilizar incluso la inteligencia artificial, pero luego para mí lo importante es el afán de escuchar y de fascinarnos por lo que estamos escuchando y la curiosidad por lo que estamos oyendo. Ese decir, esto significa esto, generar hipótesis, porque el proceso de captura de información es muy sofisticado, hay profesionales muy rigurosos. Lo que es importante es el proceso de digestión de esa información y la actitud hacia esa información. Entonces, claro, el proceso sí, vamos a llamarlo. Si fuera design thinking, estaríamos hablando de que hay una primera parte que es empatía, que es entender al consumidor. Luego hay otra que hay que definir un poco cuáles son los problemas, los pain points, los puntos de la experiencia con este consumidor. Pero luego hay un tercero que es la creación. Es decir, con esa información tenemos que
tenemos que meterla en un sitio para que salgan ideas un poco no lógicas, sino completamente divergentes, basadas más en las actitudes que estaban detrás de esos pain points y de esos good points que no de otra cosa, ¿no? Y luego, pues ya viene el proceso, ¿no? Definir esas ideas, prototiparlas, etcétera. Bueno, toda la historia, si lo pusiéramos en el comparativo de un proceso de design thinking, que se parece bastante a lo que hacíamos, lo que pasa es que le han puesto un nombre más chulo y le han puesto pues unas maneras de hacerlo más colaborativas y más no sé qué, con los post-its, con tal, ¿no? Pero la verdad es que se parece bastante a lo que ya hacíamos. Me parece, yo creo que hemos avanzado mucho en eso, en el sentido de generar oportunidades de conversación, oportunidades de reflexión compartida, que están muy bien. Pero a mí lo que me ocurre a mí ahora, yo una de las cosas últimas que tengo es la obsesión por el concepto de cultura, de sistema de valores, que está en torno a la marca y a la categoría. Porque hay otra mi evolución personal es, la marca es una pieza de un sistema. Y ese sistema, en el fondo, es el sistema de marcas y de categorías y de expectativas que hay y de agentes que están en esa categoría. Entonces, la gran cuestión, sin grandes sofisticaciones, es escuchar y disfrutar de escuchar, fascinarse con escuchar. Y yo una de las cosas que ahora hago mucho es sencillamente entrevistar. He vuelto a la entrevista en profundidad como mecanismo de conversación, muchas veces implicando gente que está en el proceso, porque son decision makers, pero que a través de la entrevista se produce una catarsis de cambio de... Es que no lo había visto así, Antonio. Es que estas preguntas que me estás haciendo, entonces, para mí hay una dimensión de lo que llamábamos el planner antes, técnica, pero luego hay una dimensión casi vivencial de el querer meterse en los zapatos y eso me importa mucho. Y el insight para mí no me interesa tanto como el proceso de encontrarlo, como la capacidad de fascinarnos ante algo que dices, ostras, qué sugerente punto de vista, qué nueva solución me ha dado esto. Y para mí eso es lo que ahora, en un proceso de less is more, de simplificación personal, que también puede ser resultado de la edad, dice, pues, a mí eso es lo que realmente me fascina. Y para mí el insight es ese discovery que me da una visión inesperada y que me ayuda a desarrollar todo un proceso nuevo de ver las cosas. Por ejemplo, estoy con una cosa de vermuts y he descubierto que el vermut es alquimia. Y como es alquimia, tiene magia. Y como tiene magia, tiene secreto. Y como tiene hierbas, tiene contacto con elementos a veces naturales, pero con misterio. Con cierta mística, sí. Con cierta mística. Y es una categoría que está perdiendo, como se está vulgarizando, se está convirtiendo en tal, está perdiendo los essence de que no es ni un destilado ni es un vino, pero es destilado porque incorpora destilado, se incorpora fuego y a la vez es un vino porque es tierra. Y esa mística es el descubrimiento que como punto de partida que me está seduciendo. Tienes razón que ahora hay una categoría nueva que ha desplazado un poco todo esto, ¿no? Que son los Aperol y todos estos que... Bueno, sí, pero es un buen ejemplo de productos que son similares a los vermuts, pero que han encontrado una personalidad nueva y patrimonializable. Y que entonces lo que dicen es yo no soy, voy a hacer una experiencia en sí misma. Y muchas marcas en esta categoría dicen yo ya no soy un genérico, no soy un vermut, sino que soy mi marca y yo me tomo mi marca y por ejemplo Aperol es un ejemplo. Es también otro punto de vista sugerente sobre el asunto. Sí. Oye, a lo largo de tu carrera, que es extensa e interesante, ¿de qué insight estarías más satisfecho? Y no hablo por los resultados de venta, sino tu satisfacción personal. Como decir, hostia, creo que ahí encontramos un camino que abrió, vamos, que funcionó muy bien, etcétera. Una cosa con una gran marca de cuchillos de España
que en el fondo me di cuenta que detrás del uso del cuchillo había el amor a lo cortado. Y que cuando alguien realmente conoce un cuchillo, no está rasgando lo que está, lo está amando porque lo está preparando, y luego había un insight que la primera forma del ser humano de transformar los alimentos es a través del corte. Es la primera forma de cocina. Entonces, me apasionó. Lo que me está pasando mucho es que hay muchos insights antropológicos. Es decir, o sea, ¿qué significa un cuchillo? Pues un cuchillo es amar la cocina que preparamos con él. Y es parte del proceso culinario. Pero es una cosa que hace unos años que me pareció, y el concepto, y generó un concepto o una reflexión sobre la relación única que mantengo con lo que estoy cocinando. Y contra más intensa es la relación con lo que estoy cocinando, más importante es lo que corto. Y deja de ser un elemento funcional para convertirse casi en un momento casi sagrado. Por eso hay culturas donde cuando hay un muerto se lo dan a otro en su cuchillo porque es parte de su... Es como si estuviera cortando él, ¿no? Entonces ese amar lo que cortas fue para mí un descubrimiento antropológico muy, muy interesante. Yo tuve como cliente, ya que dices esto, me hace gracia, una escuela de cortadores de jamón. Un señor que había ganado varios campeonatos de España de cortador de jamón. Por supuesto era andaluz se vino varias veces a Barcelona. Esto fue en Soy mi marca, ya en tiempos de marca personal. Y la verdad es que me explicó un poco la relación y era esta. Dice, es que yo mi cuchillo no se lo puedo dejar a nadie. Mi cuchillo es algo que es una extensión, es una parte de mi brazo. O sea, yo no... Este cuchillo no el cuchillo sagrado. Mi alumno tiene que tener el suyo, ¿no? O sea, esa frase, hay un libro de antropología sobre Indonesia, en tribus de Indonesia, que es que el cuchillo es prolongación del muerto, porque está en su brazo. Y entonces tienen un rito para darle a otro el cuchillo. Y hay un vídeo de Jamie Oliver donde habla de la relación específica que tiene con su cuchillo. Y esto viene a esta visión que tengo ahora de que hay que prestar atención a estas cosas que es lo que en este mundo de inteligencia artificial, lo que nos marca la diferencia. Tengo que confesarte que la inteligencia artificial rastrea mucha información y la organiza muy bien en estos entornos y es una poderosa arma. Si tú sabes hacer el prompting correctamente... No trabaja la divergencia, trabaja siempre... Bueno, tengo mis dudas. He hecho varias experiencias y tengo mis dudas. Le tienes que ayudar a que la inteligencia artificial, como es data science, como al final es pura estadística, es combinatoria, le tienes que abrir que conecte cosas que él no conecta, que conecte todas las cosas. Y ahí a veces me han salido cosas curiosas. Está bien. Esto es como todo. Estoy divirtiendo mucho con la inteligencia artificial, me lo paso muy bien. Mira, y sobre todo con el prompting me gusta mucho. Las mejores imágenes que he visto creadas por inteligencia artificial, ¿sabes de quién son? De fotógrafos. ¿Por qué? Porque el prompt que hace un fotógrafo es mucho más completo que el que podemos hacer tú y yo. Quiero el obturador a 2,4 con un ángulo de enfoque, con no sé qué, con la abertura de tal y con no sé... Hostia. Y claro, las imágenes que sacan son absolutamente maravillosas, ¿no? Sí. Porque tienen un lenguaje que puede precisar mucho más como quieres la imagen, ¿no? Y yo, de hecho, sigo a varios fotógrafos que están haciendo algunos retratos, sobre todo, y son absolutamente asombrosos. Son espectaculares porque tienen incluso hasta el defecto humano incluido. El defecto, pues no sé, una peca, un trozo de no sé qué que pueda ser de una enfermedad que ha tenido alguien, o sea, les incluyen elementos, ¿no? Con lo cual es absolutamente brutal. Bueno, nos estamos yendo un poco del insight, pero nos ha quedado muy claro que hay que escuchar, ¿vale? Esto me recuerda a una campaña de Saatchi, ¿no? De un banco. The more we listen, the more we learn, and the more we learn, the more we can help. Y esta es la idea, hay que escuchar, cosa que no estamos en la mejor época del mundo para eso. ¿Estás de acuerdo o no? Estamos practicando una escucha, yo no sé si derivados por esta especie de crisis de la atención que provoca... Porque claro, en nuestra época hablábamos de que estábamos sujetos a 5.000 mensajes diarios, es que ahora me parece que son 35.000, ¿no?
Y entonces hay un déficit de atención que a veces nos impide una escucha plena. Esto es así, es complicado. Muchas veces escuchamos no para asimilar lo que nos está contando, sino para poder preparar una respuesta adecuada. Eso es jodido. Eso es realidad terrible. Sí, sí. Y entonces yo estoy haciendo un curso, no es coña, en LinkedIn Learning sobre escucha activa. Porque quiero recuperar la manera como yo escuchaba antes y que ahora quizá, debido a las toxicidades que nos rodean y tal igual, pues nosotros mismos a veces no nos damos cuenta porque es un poco como el síndrome de la rana hervida, ¿no? Que cuando estás dentro, pues bueno, sí, hace un poquito más de calor, pero no, pero estoy bien, ¿no? Y entonces hay que salir de ahí, hay que salir. Entonces, bueno, oye, quizá la pregunta que para mí es más interesante es un poco, tú sabes que estoy en el tema de la marca personal, por tanto me gustaría ver cómo crees que podemos utilizar los insights en marca personal, en gestión de marca personal, lo que conocemos como personal branding. ¿De qué manera los podemos trabajar, Antonio? Yo creo que es que, primero de todo, la fuente en el ámbito de la marca personal es comprender tu propia historia y encontrar elementos de tu trayectoria que son insightful para entenderte a ti mismo y entender tus propias reacciones. Porque también hay otro elemento que también yo, sin dedicarme a la estrategia de marca personal, me doy cuenta que las personas son las que hacen las marcas. Y sin entender las personas que están a cargo de las marcas, no puedo entender lo que esas marcas van a ser. Y sin entender cómo esas relaciones, esas personas se van a relacionar con ese proyecto. Por ejemplo, en los proyectos de marca familiar, tienes que entender la cultura de familia y las personas de la familia. Y muchas veces me encuentro. Entonces, yo creo que el insight es encontrar elementos que son claves de tu trayectoria personal y que van a ser determinantes para ayudar a esa persona a encontrar su relato, su discurso, su manera de aproximarse a las cuestiones. Entonces, el insight para mí es esa definición que yo tengo personal de ese conocimiento profundo, pero que es transformador, accionable, es muy importante. Entonces, y el proceso de introspección, el proceso de saber leernos a nosotros mismos y leer nuestro entorno, creo que puede ser muy, muy útil en la búsqueda de esos elementos, de esos puntos de apoyo, de transformación que van a ser capaces de generar tu propia estrategia y tu propio discurso. Creo que es totalmente aplicable porque hay insights en nuestra trayectoria personal, hay insights en nuestro entorno, hay insights en ámbitos de aprendizaje, hay insights de habilidades que aparentemente no creemos no tener, pero las podemos abordar de otra manera. No sé, incorporar muchos elementos, supongo que psicológicos, pero para mí es muy importante. Entendernos nosotros mismos. Para mí es una de las 4 patas importantes a la hora de definir un mensaje personal. Yo siempre hablo de 4 porque para mí, dependiendo un poco de, por ejemplo, si tú creas un mensaje personal a partir del propósito, de para qué, si quieres, estás trabajando más la parte de storytelling, ¿vale? Es decir, pues yo no sé, yo quiero ayudar a que el mundo sea mejor en este área en la que yo estoy, haciendo esto y lo otro, ¿vale? Trabajar esta idea un poco de, si quieres legado o si quieres propósito, llámalo como quieras. Entonces esto te da una visión más de relato personal, es decir, no me sirve para un elevator pitch, pero sí que me puede servir para, hostia, cuando ya me voy a comer con un cliente y tenemos 1 hora por delante o 2, y contarle un poco de dónde vengo y sobre todo, cuál es mi ADN emocional, de qué estoy hecho. ¿Vale? Entonces ahí funciona muy bien el propósito. Luego también puede funcionar muy bien el objetivo de posicionamiento. Por ejemplo, imagínate que tengo un cliente que se quiere posicionar como el referente, yo qué sé, en branding para empresas del sector deportivo, ¿vale? Pongamos por caso, ¿no? Bueno, pues esto es un objetivo de posicionamiento muy claro que obliga luego a hacer toda una serie de trabajos, de materiales y de ebooks y de libros y de lo que sea, y ya es otro mensaje, es un mensaje distinto. Si tú te quieres referenciar así, ya no, el para qué me sirve menos, ¿no? Ahí sí que quizás se parece un poquito más a un pitch, a lo mejor, ¿no? Luego está el mensaje a partir de la propuesta de valor. ¿Vale? Y pues mira, te ayudo a hacer tu talento visible. Vale, perfecto, muy bien. Pues es un mensaje mucho más enfocado que no lo estamos utilizando. O sea, yo me doy cuenta, por ejemplo,
de la fuerza que tiene el trabajar los mensajes en términos de branding, ¿no? Porque siempre digo, cuando tú vas a dar una clase, yo me puedo presentar como diciendo, hola, soy Guillem Recolons, especialista en personal branding. Y hoy vamos a hablar de, pero si entro y digo, me llamo Guillem Recolons y estoy aquí para hacer vuestro talento visible, las orejas se abren. Entonces, tenemos, por eso va muy bien trabajar los mensajes en base. Y el otro es a partir de los insights. De insights que se hayan producido, como dices tú, en algún momento de nuestra vida, pero que normalmente siempre lo intentas aterrizar al momento actual, es decir, algo que sea inspirador. Tiene que ser una frase inspiradora para quien la escuche. Y es el más difícil de todos. Yo quiero la cosa que me preocupa que me está pasando, ¿eh? Y corrígeme si no me equivoco. Yo creo que hay una visión del personal branding como un branding muy específico y muy importante. Y luego están las marcas. Y lo que me está ocurriendo, sobre todo, por ejemplo, en experiencias de mentoría, es que la gente quiere crear una marca, pero ellos también son una marca. Entonces, ¿cómo interacciona la marca personal con su marca negocio? Y claro, cada día creo más en el concepto de el branding sistémico. Es decir, entonces, la relación, o sea, en el sistema de marcas que tú tienes que manejar, está tu marca personal y la marca, por ejemplo, del negocio. Entonces, oye, no, pero me dicen, no, es que yo soy, digo, tú también eres una marca y tienes que acudir a personas que te sepan manejar tu marca, pero entender que tu marca está conectada con la marca negocio que estás creando. Y creo que es un tema muy, muy importante que tenemos que hablar, porque al final, muchas veces, en líderes de negocio o en líderes institucionales, hay una marca personal que influye sobre digámosle, la marca más estructural. Y me parece un tema... Y muchas veces la gente se lía. No sé si no, totalmente. Yo creo que hay una simbiosis. Yo también me gusta la palabra sistémico porque recoge bueno, pues todo el ámbito, ¿no? de la marca comercial y la personal, si quieres llamarlo así. Siempre me ha horrorizado lo de comercial, pero bueno, es igual, vamos a dejarlo ahí. La marca... yo siempre hablo de la marca que tú ya tienes, la personal, es la que vas dejando y por tanto es una marca natural. La otra la puedes confeccionar un poquito a medida, ¿vale? Cuando la creas. Esta es la pequeña diferencia que hay. Por todo lo demás, la parte de gestión se parece muchísimo. Se parece muchísimo. Yo trabajo autoconocimiento, estrategia, visibilidad. ¿Qué trabaja una marca? Básicamente, estas tres patas, ¿vale? Con lo cual, al final, tampoco hay una diferencia excesiva. Pero sí que es cierto que cuando trabajamos en la diferencia entre una marca personal, alguien que tenga un negocio, y te voy a poner un ejemplo reciente. Luigi Salmoiraghi es un cliente mío que es un ingeniero que ha trabajado muchísimos años en una multinacional coreana muy potente y aparte es una persona que tiene muchas habilidades en marketing, sobre todo su área era marketing, distribución, bueno, y luego toda la parte tecnológica, ¿vale? Con lo cual era una persona bastante apreciada porque podía hacer varias cosas en una, temas de cadenas de suministro, pero también combinadas con el marketing y tal. Bueno, pero sobre todo es una persona de acción, ¿vale? Dice, yo no soy iniciador, yo soy finalizador. Dice, hay muchas personas que inician. Yo quizás soy peor iniciando, pero yo es un gran gestor de proyectos y sobre todo los acaba. Entonces, trabajando con él, Insights, etcétera, le dije, hostia, tío, tú te llamas Luigi Samurai, pero lo que eres es un action manager, nada más que un action manager. Hoy, la mayor parte de los negocios, el problema que tienen es por no activar las cosas, ¿vale? O sea, hay dos problemas graves. Uno, que no se están teniendo en cuenta suficientemente bien las competencias soft, ¿vale? Que este es un drama, y ya lo dijo en su momento Dale Carnegie, Stanford, Harvard y todos, que hicieron un estudio conjunto y dijeron que las competencias soft eran las responsables del 85% de los factores de éxito en la empresa. 85%. Pero se invertía solo un 27% en ellas. ¿Vale? Bueno, pues este estudio, que es de principios del siglo XX, imagínate, de 1914 o por ahí, lo han validado hoy y sigue siendo exactamente igual. O sea, no ha habido ningún cambio. ¿Vale? Entonces, esta persona es un gran ejecutor y claro, a mí el concepto básico que me salió para que él creara su compañía era Action Management.
Entonces, lo que hicimos desde el punto de vista de branding gráfico fue que la marca es exactamente la misma. Hay una redonda, bueno, hay un grafismo, un imagotipo, vamos a ver si quieres llamarlo así, y la misma tipografía, pero en uno pone Luigi Salmoirai, que es su perfil personal, y en el otro Action Management. Y entonces hay es una simbiosis muy interesante, porque de alguna manera la gente lo que quiere es lo que él da, que es el action, ¿vale? Pero él tiene su propia marca. Con lo cual, está muy bien porque al final con quien hablan es con él. Como decía Yuval Noah Harari, las marcas en realidad no existen. O sea, las empresas no existen, son realidades imaginadas. El dinero no existe, la política no existe. Es una cosa que nos hemos inventado los hombres para pasar de grupos de 35 individuos dominados por un macho alfa a grandes ciudades con millones de personas, ¿vale? Un sistema organizativo, ¿no? Entonces, Harari en su libro, sobre todo el primero, para mí, que es brutal, lo dice así y es verdad. Y entonces la marca la pone en el mismo plano, es una realidad imaginada, algo que es un intangible, ¿no? En el fondo, ¿no? Entonces, hasta el punto que es intangible que nosotros no hablamos con personas ni marcas. Es verdad que tú me podrías decir, no, pero sí que ahora tú hablas con una empresa y te sale un bot y tal. Bueno, sí, pero lo ha programado un tío, está claro, ¿no? Detrás de eso hay un tío. Nosotros hablamos con personas, por eso el branding tiene que ser muy humano. Y por eso me gusta mucho tu approach de ayudar a empresas y sus marcas a encontrarse consigo mismas para encontrarse mejor con las personas. Es que si no hay este paso, entonces o las marcas se humanizan, tienen que hablar el mismo lenguaje que nosotros y por eso ahí el poder del insight también, en parte, o si no, están bastante jodidas. Es una construcción humana que en el fondo es el encuentro entre alguien que quiere ofrecer algo y alguien que necesita algo. Y es un puente entre ambos. Y esa construcción es el puente entre mis capacidades y tus necesidades. Y para mí eso es lo fascinante. Y la humanización de las marcas, a mí, por ejemplo, me preocupa mucho la humanización de las marcas familiares. Las marcas familiares tienen un elemento de legado que las hace únicas. Que no tenemos que inventar. Hay una leyenda, hay un storytelling, hay un esfuerzo, hay no sé qué, hay una epopeya que las marcas. Lo que ocurre es que muchas veces la marca familiar debería tener también un proceso de reflexión personal de yo, marca familia y marca empresa, y como entidad tribu. Y muchas veces se produce rubor, hay mucho rubor, mucho síndrome del impostor. Oye, nosotros no podemos decir esto, pero es que lo habéis hecho. Si vivierais en España, ¿eh? Aquí está en España, de marca familiar. Aquí en España, porque hay una conexión, y también lo entiendo que es un elemento de nuestra cultura de rubor, de sentido de la vergüenza, que es muy importante, pero es un tema. La conexión entre la marca persona o personas, porque también podría haber la marca personas, de grupo de personas humanas que esa redundancia estúpida, y la marca empresa, institución, organización y estructura, es muy difícil en el ámbito de la marca familiar y me parece un territorio de tortura porque, por ejemplo, el fundador tiene que tener una marca persona, pero esa marca persona tiene que estar al servicio del proyecto de la marca que le trasciende en el tiempo. Totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo. El otro día leí un artículo muy interesante de Comuniza, que es una empresa de comunicación, relaciones públicas, que lo único que me supo mal es que era un artículo de un blog que no estaba firmado. Yo creo que un blog tiene que ser algo que vaya firmado siempre y que tenga los comentarios abiertos. Si no, no deja de ser una sección de noticias. Pero bueno, pasando este pequeño bloqueo, el artículo era interesante porque decía como tú llamas, este sistema entre la marca personal y la marca comercial, dice, no siempre funciona igual. Dice, hay empresas, por ejemplo, y pone el caso de Virgin con Richard Branson, en las que hay una simbiosis completa y absoluta, es decir, Richard Branson es la cara visible de Virgin y lo que él dice, lo dice Virgin, ¿vale? O sea, de alguna manera hay la simbiosis total. En cambio, hay empresas que han tenido que separar una de otra porque si no, no funcionan. Sería el caso del señor Elon Musk, que puede ser un gran empresario, pero no es un gran comunicador. ¿Vale? No es un gran comunicador desde el momento que se presenta
con, con un lavabo en una empresa para decir que tiene que hacer limpieza y despedir gente y todo esto. Y no, y es verdad. Y entonces a las empresas de Elon Musk les conviene que el branding esté mucho más metido en SpaceX, en Tesla, en X, en etcétera, que no en Elon Musk, ¿vale? Con lo cual su estrategia tiene que ser distinta, porque el creador, pues bueno, no da la talla desde el punto de vista de empatía comunicativa, respeto por la experiencia de los clientes, etcétera, ¿no? Y ya te digo, respetando mucho su trayectoria, que por algo está donde está, ¿vale? Esto está claro. Pero tiene un paradigma que es un paradigma, yo creo que antiguo, y vivimos en la sociedad de la colaboración, y un personaje que se define más allá de lo que está por debajo de él es un personaje que puede ser dañino para las marcas. Es decir, OpenAI es una empresa de colaboración, de talento, desde suma de talento. Entonces, esos modelos tan personalistas, tan monolíticos, son complejos. Monolíticos, creo que son complejos. Claro, yo parto de ahí una cosa que yo creo que esos personajes tienen que estar al servicio de algo que será su legado, que es su marca. Que es esa marca que van a crear. ¿Qué pasará cuando muera Richard Branson? Bueno, no puedo decir, porque estoy en un proyecto y tenía una diseñadora y tal, y digo, es que ya no es una persona, es un hada. Entonces hay que hacer una transmutación del personaje para convertirlo en algo y llevarlo. Entonces, esa persona ya no tenía que aparecer. Mi sugerencia era que apareciese a una determinada edad, no como se había visto en un determinado momento de su culmen, sino como era al principio, que cuando conservaba su inocencia y cuando realmente hizo la inspiración. Entonces, para mí el personaje, y estoy en otra historia también con otro personaje, no quiero quiero dominar la historia, no que la historia me domine a mí. Entonces, el personaje tú lo conviertes, será en un momento dado, dentro de 30 años, una especie de personaje. Steve Jobs ya no es el Steve Jobs real que salía en la prensa. Y hay que construir una narrativa, una leyenda, una mitificación. No, pero la humanización no tiene que pasar solo por una persona. Esta es un poco mi teoría también. Sí, mira, bueno, una de las cosas que a mí me está funcionando muy bien, ya empezó antes de la pandemia, pero después de la pandemia especialmente, son los programas de employee advocacy. Se llaman mal llamados así, porque a mí la palabra empleado no me ha gustado nunca, pero bueno, programas de embajadores de marca internos, ¿vale? De promoción, de impulso de embajadores de marca. Es muy interesante lo que estás haciendo. Sí. Claro, ¿por qué? Porque, primero, oye, Nielsen nos decía en nuestra época que nosotros confiábamos en un 90% en la publicidad de las marcas y entonces cuando tú veías Fonbella en la tele, pum, te ibas al súper y lo conocido generaba confianza, pum, pues vale, me compraré esta marca o yo qué sé, o Danone o la que fuera. Pero en un estudio que hicieron más o menos en 2015, en el online survey, no sé qué de Nielsen, salió que ahora solo confiamos un 33% en las marcas, en la publicidad de las marcas, y en cambio un 90% en recomendaciones de otras personas. So, wow, esto explota, ¿no? Porque Nielsen no es precisamente un chicharelo, digamos, en la medición de datos y etcétera, ¿no? Con lo cual, esto se fue, además, con Edelman, que es este estudio que hemos visto antes de empezar, etcétera, se va reforzando la fuerza y la credibilidad que tiene el empleado por encima incluso del propio CEO. O sea, el empleado tiene más credibilidad y por tanto da más confianza que el propio CEO, que el comité de dirección, etcétera. Y los perfiles que más confianza dan son el perfil técnico, que podría ser desde un I+D hasta un vendedor, hasta alguien que conozca muy bien el producto y servicio que tiene entre manos, y también el científico. O sea, este último año ha salido como los científicos las únicas personas de las que nos podemos fiar, o de las personas que nos podemos fiar más, ¿vale? ¿Por qué? Porque ellos tienen una forma de verificar la información que es, vamos a llamarlo así, no sé qué adjetivo ponerle, pero que es más científica, ¿no? Más. Entonces, muy poderoso esta descripción y conecta con algo que yo hablo a veces que no sé si es original, que es el inside out branding.
Entonces, claro, cuando tú sacas hacia afuera, lo que estás sacando no son cosas, estás sacando personas, estás sacando la cultura. Y la cultura es evidentemente hecha por profesores. Entonces, esa advocacy de los empleados, de que es que nos sentimos parte de una cultura y la difundimos. Y difundimos nuestras convicciones. Y para mí ese employee advocacy es un elemento fundamental de la construcción de una sólida cultura, porque las marcas que no sean cultura no serán nada, porque serán un sistema de valores que me garantiza que lo que me estás dando es verdad y lo haces y estás convencido de hacerlo. Cuando lo que he leído sobre el employee advocacy que estás haciendo me parece muy, muy interesante y me parece un elemento también de humanización de las marcas. Bueno, yo cuando me preguntan definición de employee advocacy siempre digo lo mismo, digo, es la forma más creíble y humana de trasladar un propósito corporativo al mercado. Absolutamente. Hacerlo a través de su gente y no a través de unos medios. Y además tenemos comprobado, por ejemplo, el último estudio de LinkedIn te dice que si tú haces una publicación de empresa, por ejemplo, en un perfil de LinkedIn de empresa, en una página de empresa, pues llega a 100 personas. Si esa publicación la comparten 15 personas de la empresa en sus perfiles, o sea, solo compartirla, esa publicación esto se multiplica por 15, o sea, una salvajada, una animalada, tanto en engagement como en todo, ¿no? En compartidos, en likes. Encarnas la conversión se multiplica por 7. Sí. Lo cual tiene mucho sentido. Es decir, si tú ves un anuncio de una marca, pero nadie te lo recomienda, siempre dirás, ostras, espera, déjame validar, ¿no? Empiezas tu fase de investigación. Pero si ves ese anuncio de esa marca de mano de una persona de la que tú confías, porque es un contacto tuyo de LinkedIn o de Twitter o de Instagram, etcétera, la conversión es mucho más fácil. Porque entonces yo ya sé que si lo ha comprado Antonio, coño, malo no será. ¿Sabes? Es decir, pero ya incluso hasta el punto de que funciona incluso aunque yo no conozca a Antonio. Es decir, y te pongo ejemplos claros, Glassdoor, TripAdvisor, Booking, todas estas plataformas que puntúan de Wallapop, que te puntúan de 1 a 5 estrellas y que nosotros nos fiamos, o sea, a ti te dicen, vamos al restaurante tal. ¿Qué es lo primero que haces? Lo primero que hacemos, tú y yo, ¿qué hacemos? Mirar, sí. Y buscamos a ver si tiene buenas reseñas y tal. Cuando tú y yo sabemos, como seguro, que se pueden falsificar. Vale, pues. Es más, ayer me llegó, he hecho un pantallazo que luego te lo envío, me llegó una oferta de trabajo en la que puedo ganar 500 euros diarios solo haciendo reseñas para hoteles y restaurantes. Imagínate, acojonante. O sea, hay un submundo por aquí. Esto va a ser muy complicado porque, claro, ya no estamos hablando de un bot que está haciendo likes en YouTube, que esto también hay muchos influencers que son falsos, ¿no? Porque, sino que estamos hablando de gente humana que, aunque sea desconocida, pero emite una opinión y tú te la crees. Es decir, tú cuando vas a TripAdvisor o así para ver la opinión sobre un hotel cojonudo que no conoces a nadie que haya ido y en principio crees en las opiniones que hay. Sobre todo si hay 40.000 opiniones y resulta que tiene 4,5 estrellas, tú dirás, hostia, esto no puede estar falsificado. ¿Sí o no? Entonces, pero por tanto creemos incluso aunque no conozcamos a las personas. A pesar de que se puede hacer un poco de trampilla. Se puede hacer un poco de porque trampilla. Porque una necesidad de humanizar la relación con esa marca. Y eso no, y sobre todo para mí que hay la diferencia es que el marketing, lo simplifico mucho, pero marketing es cuando yo digo lo bueno que soy y el branding es cuando logro que sean los demás quienes lo digan. ¿Vale? Esto sería un buen proceso de marketing. Sí. Y entonces, claro, cuando una marca habla de su hotel, no va a hablar mal del hotel, está claro. Entonces, nosotros nos fiamos no tanto en las reseñas porque sean reseñas, sino porque están basadas en la experiencia real. No en el marketing, sino en la experiencia. Yo estuve en el hotel y pim pam pum, estuve el otro día en Mas Salagros, el primer eco resort de la península, me pareció flipante, unos precios cojonudos, oye, una experiencia fantástica, la cocina increíble, la experiencia buenísima y
no he hecho la reseña, pero la voy a hacer, ¿eh? Porque además es verdad, estuve. Y claro, aunque una persona vea esa reseña y no me conozca, pero dirá, hostia, este tío parece un tío serio, tú, ¿no? Pues venga, vamos allá. Es decir, que el tema del employee advocacy se basa mucho en que me creo la marca porque la experiencia de la persona dentro de la marca me demuestra que esa persona está bien ahí, que cree en el producto porque lo conoce muy bien y que no me va a engañar como el dueño. Por eso el CEO sale bajo, ¿no? El CEO sale bajo por dos razones. Un poco por el concepto avestruz que mete la cabeza un poco en la tierra, que no dan la cara cuando hay una crisis de comunicación, etcétera. Pero también por esa idea de que un CEO nunca explicará algo malo de su marca ni de su producto. En cambio, un empleado sí. Y dirá la verdad y será honesto. Oye, no te quedes el modelo tal, quédate el modelo tal, porque el otro, bueno, a veces falla un poquito y no sé cuántos, ¿no? Y, hostia, esta sinceridad, tío, es cojonuda. Es un momento muy potente para construir esa identidad cultural, ese sentido de pertenencia. Me parece algo muy interesante. Hombre, Glassdoor, por ejemplo, para mí es una mina de oro. Glassdoor es una plataforma que es un TripAdvisor de empresas, donde los empleados y ex empleados que se acrediten, tienes que demostrar que trabajas allá, pero tus opiniones son anónimas. Es decir, nadie verá que la opinión aquella pues la has puesto tú. Y claro, es increíble porque, claro, mi hija no se va a trabajar en una empresa que no tenga una valoración del director general del 98% para arriba, diversidad, 4 estrellas en diversidad, 4,5 en valoración general, tal. O sea, ya. ¿Por qué? Porque son opiniones de empleados o ex empleados. Y esto vale mucho más que un base place to work puesto por allá y tal, que, bueno, todos sabemos que se puede gestionar. Se puede trabajar. Se puede trabajar un poco, ¿vale? Sí, entonces, coño, el employee advocacy tiene fuerza. ¿Por qué? Porque es la humanización de la marca. Es decir, es cuando estamos poniendo people to people in the market. O sea, estamos poniendo personas. Es que todas estas realidades muchas veces tienen que estar conectadas con otros ámbitos. Es decir, si tú no has construido una propuesta, un relato, las palabras no nos tienen que ser. No se puede hacer. No puedes lograr ese advocacy que sea pleno. Es decir, una de las cosas que me preocupan mucho es la relación que tiene la marca con la categoría. Tiene una relación meramente funcional y transaccional cuando en el fondo es como una tierra, es la tierra que cuando tú la trabajas. La tierra al final terminas amándola. Entonces, amar los cuchillos, amar el vermut, amar lo que estás haciendo, y tú tienes que transmitir a tus empleados la sensación de que lo que están haciendo tiene un valor de saber y de cultura que tienen que defender. Y no solo eso, sino que además esta cultura tiene que estar escrita en algún lado, tiene que estar consensuada, que no sea una cosa que esté en la cantina y que la gente vea ahí, well, propósito, pam, eso no vale nada, sino que sea algo que esté muy consensuado. Y que la gente lo viva y lo crea. Y yo, por ejemplo, cuando hago estos programas, elijo yo a las 15 primeras personas que van a participar. No dejo que las elija el cliente. ¿Sabes por qué? Porque el cliente lo va a elegir de forma jerárquica, ¿vale? Va a decir, 2 del departamento 2 del departamento aquel, tal. Y no, yo elijo con una teoría que me enseñó un inglés, que es, primero, coge las manzanas del árbol que están más cerquita tuyo, ¿no? Es decir, aquellas personas que ya han tenido una predisposición a hablar de su marca, de su compañía en algún sitio. ¿Dónde lo puedo encontrar? Pues claro, en ferias, pero también en las redes sociales. Entonces, en las redes sociales yo me fijo en personas que trabajan en la marca y es muy fácil saberlo, porque te vas a un perfil de empresa de LinkedIn y miras los empleados. Y entonces empiezas a hacer seguimiento y ves qué empleados están compartiendo los contenidos o han puesto un like o han puesto un comentario. Esa gente siente la camiseta. No la lleva, la siente. Yo realmente lo que hago es entrevistas en profundidad y les pido que me dejen entrevistar no a la gente más típica, sino incluso a la gente más humilde. Y normalmente lo que me ha pasado muchas veces, hubo un caso donde el ayudante más humilde del dueño de la empresa, de una empresa familiar, me dijo una cosa que luego la puse en la presentación, y era la voz más humilde que sintetizaba la voluntad de aquel hombre que quería hacer con esa empresa.
que era dignificar su trabajo. O sea, porque decía, la gente que comparaba su trabajo, bueno, era un fabricante de cuchillos, un famoso fabricante de cuchillos, y decía, un cuchillero tiene menos dignidad que un lañador, y un lañador es los que juntaban las piezas de cerámica, de cerámica con grapas, era eso que se hacía en España. Esa idea por eso la ambición de industrializar, tecnificar, llevar al mundo sus productos, porque él creía en la labor ancestral que habían hecho su familia y consideraba que tenía la obligación de proyectarla hacia afuera. El concepto de dignidad, el concepto me parece muy, muy valioso. Y de la misma forma que él buscó la dignidad en determinados mercados, con determinados productos, nosotros tenemos que hacer. Somos herederos de un propósito, que es un propósito intrínseco, que es otra discusión que siempre tengo. Propósitos extrínsecos, que tiene que haber un propósito extrínseco muy global, pero tenemos que encontrar también propósitos intrínsecos en la categoría, porque es lo que va a definir cómo vamos a querer. Y esa dignidad de la tarea de la que estamos haciendo, por ejemplo, es un ejemplo que me sirve. O sea, nuestro trabajo es muy digno y tenemos que convencer a nuestros clientes de que lo hacemos con convencimiento de esa dignidad. Para mí eso esa reflexión, y eso también es un insight, como viendo al principio de la conversación, el reencontrar el sentido de lo que estamos haciendo. Sí. Oye, me ha gustado mucho acabar con el tema de embajadores, porque para mí, ya te digo, es la mejor expresión de pasar de la cultura del monólogo que suponía la publicidad en nuestra época, que nadie podía contestarlo, a una verdadera conversación, ¿no? Una verdadera conversación. Y eso yo creo que es muy potente porque, como dijeron aquellos 4 visionarios en el manifiesto Cluetrain, ¿no? Markets are conversations, ¿no? Los mercados son conversaciones. Y ahí es algo que creo que no deberíamos perder la vista eso, nunca. Es muy importante. Muy bien. Oye, Antonio, ha sido un placer. Ha sido un placer. A mí, porque tus preguntas son muy interesantes, porque aprendo mucho de lo que compartes y de lo que difundes. Creas escuelas. Bueno, es mutuo, ¿eh? Mutuo. La labor de enseñar a las personas que son marca me parece Primero, admiro tu visión anticipatoria en este aspecto, porque fue muy, muy anticipatoria. Muy anticipatoria. Has marcado el camino, estás enseñando a una generación de gente. Y luego, por otra parte, desde esa dimensión de la marca personal, incorporas elementos de humanización que también se trasladan a otros ámbitos. O sea, para mí la marca personal no acaba en la persona. Implica una visión personalizada de las marcas, humanizada de las marcas. Porque conversando con las personas y haciendo las marcas, contaminamos otros ámbitos del branding. Y eso yo creo que es una enorme contribución a ti y una visión muy anticipatoria que miro y sigo con mucho interés. No, te lo agradezco mucho. Pero hoy el prota eres tú, ¿vale? Con lo cual. Es la conversación. Tu lección de Insights yo creo que ha sido muy buena. El no quedarse en el atributo, no quedarse en la cosa más racional, sino que ir a buscar ese segundo significado que quizá la gente no sabe expresar, pero que está ahí y que además puede influir mucho más en mover una transacción que no el propio marketing tradicional, el atributo, el no sé qué, el no sé cuánto. Tiene que haber una eureka. Tiene que haber una eureka. El insight está ahí para tocar los cojones, para que cuando lo oigas digas, hostia puta, necesito estar con esta gente. Sí, está ahí para tocar los cojones. Para darte a ti la posibilidad de crear, porque es un mecanismo creativo, es decir, te da una palanca, te propulsa, es un springboard, en el fondo, te da un salto en lo que estás pensando. Muy bien. Oye. Bueno, nos hemos ido casi a 1 hora, pero bueno, yo creo que podríamos haber seguido 5 más. El tuyo, vamos. Espero que no se aburra mucho la gente. Bien, gracias, Antonio. Pasaré el podcast y todo esto. Financiamos la grabación y quédate 2 minutitos que te comento una cosa. Perfecto. Pero bueno, un saludo a todos vosotros. Gracias. Que estáis oyendo todo de Jamarca. Venga, hasta luego.
Espero que te haya gustado este episodio 167 de Todo deja marca, junto al gran experto en marcas Antonio Monerris, que hemos hablado sobre la fuerza inspiradora de los insights, esas verdades latentes que son oro puro en comunicación. Si quieres saber más sobre branding personal y sobre branding, te invito a visitar la página web de Antonio Monerris, brainventures.eu, y mi página web, guillemrecolons.com, donde podrás ampliar contenidos y puntos de vista. También puedes seguirnos en LinkedIn, Twitter o Instagram, donde compartimos contenido sobre branding y su aplicación en personas y organizaciones. Si te ha gustado este podcast, te invito a suscribirte y a compartir el episodio. Estaré cada fin de semana contigo. Te espero en pocos días y entre tanto te envío un fuerte abrazo.